Militar de la Nación, que nos agrupamos en una organización que se llama Unión de Promociones, que defienden los derechos y a los camaradas que están siendo en este momento detenidos y procesados en el ámbito nacional. Por ese motivo hemos llegado aquí a Corrientes para hacer acto de presencia y dar testimonio en el juicio oral que se está siguiendo a un grupo de militares y una persona de Gendarmería Nacional en el juicio oral que se desarrolló hoy en términos de alegato de la defensa. Así que bueno, estamos dispuestos a intercambiar ideas, opiniones con ustedes. En ese sentido, Giuliano, concretamente, ¿cuál es la cuestión de fondo? ¿Qué es lo que se está planteando a nivel de la justicia aquí en la provincia de Corrientes? ¿Y cuál es la opinión de ustedes frente a los hechos que se están debatiendo? Acá, Natalia, usted que es un hombre experto en las guerras, nosotros tenemos conocimiento que usted estuvo en Medio Oriente, estuvo en Yugoslavia, y así que es un experto conocedor del tema de las guerras. Hay un problema básico que es el origen de todos estos males, que acá en la Argentina se desarrolló una guerra, una guerra interna, así no dicho por nosotros, sino los profesionales militares, sino por los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones que juzgó a los comandantes, en una causa que lleva al número 13. En ese dictamen, la Cámara llega a la conclusión de que aquí en la Argentina hubo una guerra interna. En consecuencia, los protagonistas, los beligerantes, los contendientes, debieron ser juzgados según las leyes de la guerra, como en todos los países del mundo, de acuerdo a los principios del derecho en la guerra, que están perfectamente normados por las convenciones de Ginebra. Así es, sí. Eso no ocurrió en la Argentina. El doctor Alfonsín decidió en forma unilateral juzgar a los comandantes, creando una Cámara Federal al efecto, con lo cual sacó a los responsables, en este caso de la conducción, de sus jueces naturales. Este tema se prolongó en el tiempo, nunca más los militares fueron juzgados por las leyes de la guerra, ni por los jueces. En este caso tendría que haber sido el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas o los consejos de guerra que se constituyeran a tal efecto. Es decir que estos juicios tienen un problema de nulidad, ¿no? Absoluta, porque están fuera de la jurisdicción del derecho que corresponde al derecho en la guerra. Así que básicamente creemos que todos los juicios son nulos a la luz del derecho internacional. Ahora, aceptado, entre comillas, la realidad de enjuiciamiento de acuerdo al Código Penal, nosotros observamos que en el desarrollo de los juicios tienen lugar flagrantes vulneraciones de los principios del derecho, de las disposiciones del Código Penal y el Código Procesal Penal. Nosotros hemos encontrado que se han vulnerado 16 principios del derecho, entre ellos el de cosa juzgada, el principio de inocencia, hasta que se demuestre la culpabilidad, la irretroactividad de la ley penal, y así una serie de... el abuso en las prisiones preventivas, a tal punto que se convierten en una pena sin que haya habido una sentencia. Y así sucesivamente. Así que nosotros queremos llamar la atención y le agradecemos a usted esta posibilidad de que los ciudadanos compatriotas nos escuchen y pongan atención en lo que está sucediendo en los juicios a los militares y a la fuerza de seguridad y a algunos civiles, porque es un escándalo jurídico que tiene una connotación
política que apunta a la venganza. Estos hechos están siendo denunciados a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también ante las Naciones Unidas. Sí, yo coincido totalmente. Es decir, acá hubo dos sectores, ¿no? En principio ya está la decisión de Italo Luder, de la presidenta de ese momento, Isabel Martínez Perón, que pidió la actuación de las Fuerzas Armadas porque se les escapaba el dominio del país frente al hecho de la irrupción indiscutiblemente del terrorismo en Argentina. Frente a ese enfrentamiento que fue duro, obviamente hubo excesos de ambas partes, ¿no? Por ejemplo, la desaparición de criaturas que se fueron comprobando del lado, digamos, por parte del ejército. Pero los terroristas, que son hoy las Carmelitas Descalzas, digamos, como que pasó inadvertido. Es decir, parecía que una guerra fue únicamente planteada por los militares y que los policías eran santos. Y entonces uno se pregunta, ¿qué terrorista de la magnitud que hubo en aquel momento fue juzgado como los militares? Entonces, es decir, lo que a mí no me gusta ver es ser tuerto en esta situación como la que estamos hablando. Es decir, cuando uno no es tuerto es que ve la visión de una manera y la ve a su manera de acuerdo a los intereses, ¿no? Obviamente estamos en el caso de las hermanas, de las madres de Plaza de Mayo, que tienen otras intenciones también políticas, como hemos visto en los últimos tiempos, pero creo que no hay justicia como corresponde, porque inclusive vemos a subversivos de antemano, o de que fueron en su momento subversivos, que mataron, no tienen un problema, ningún empacho de matar a muchísima gente, y hoy son condecorados de alguna forma estando en el escenario oficial. Entonces, esto es una guerra de un enfrentamiento muy duro, obviamente la parte militar excesiva, o sea, posiblemente como alguien decía el concepto a nivel internacional, cuando me decía un militar de las Fuerzas Armadas Argentinas, esto fue en Chechenia también estaba, me decía, lo que pasa es que posiblemente se haya excedido, me recuerdo por Yugoslavia, lo que se llama excedido, ¿no? En ese enfrentamiento con las fuerzas militares, estamos hablando del lado yugoslavo. Acá pasa lo mismo, hay seguramente sectores que se han excedido, en el caso de rapto de chicos, desaparición de chicos, a lo mejor de personas que nada tenían que ver, pero a veces es como una guerra, ¿no? Cuando se ataca por parte de Estados Unidos o por parte de otras fuerzas militares, hay muertos inocentes, hay muertos civiles que nada tienen que ver con este hecho. Es una guerra, y en esa guerra a veces inocentes caen lamentablemente por aquellos que han cometido hechos de una perversidad tal que desesperadamente Isabel Martínez de Perón, si yo lo hubiera hecho claro en su momento, seguro, ¿no? Desesperadamente llamó a las Fuerzas Armadas. El principio es que democráticamente construyó el gobierno, tanto Italo Luder como Isabel Martínez de Perón, Italo Luder y otras integrantes del Poder Ejecutivo han llamado a, digamos, a que el Poder Militar, que la Fuerza Militar, obviamente, combata al enemigo que eran subversivos. A partir de allí es una guerra. ¿Qué pasó entre esa guerra? Hay muertos de un lado y muertos de otro lado. Hay civiles de un lado y civiles de otro lado. Hay gente que tuvo algo que ver y gente que tuvo algo que ver. Está condenable aquellos que han raptado chicos, aquellos que han picaneado, la picana de por medio, todo es condenable. Pero recordamos que es una guerra, ¿no? Esto es importante y coincido con esa postura, ¿no? Sí, Natalio, yo querría poner énfasis en un principio que es constitucional, que se llama igualdad ante la ley. En la Argentina no hay igualdad ante la ley. Aquí, si la decisión es juzgar, se debe juzgar a todos los responsables, sí, sí, y a todos los que hayan cometido excesos en esta guerra. Y acá en la Argentina, como todos sabemos, el juicio es parcial, la historia que se cuenta es parcial. Nosotros decimos de esta manera: queremos verdad completa, memoria total, no hemipléjica, justicia con igualdad ante la ley y derechos humanos para todos. Así es. Derechos humanos tuertos que no existe, obviamente, para aquellos policías que dan su vida y que muere un policía porque defiende de alguna manera a los civiles y no va una persona de derechos humanos a verlo. Ni siquiera lo van a saludar a las viudas de los policías muertos en la Argentina, hoy en día en la democracia plena que tenemos. Y estos son los derechos humanos que tenemos en la Argentina. Lamentablemente, como yo suelo decir, derechos humanos tuertos, ¿no? Y bueno, esto es una circunstancia que ojalá
alguna manera supere cuanto antes, ¿no? Que si no, lo único que se hace es dividir cada vez más a los argentinos, ¿no? Es un poco, lo escucho al show Guglielmone, sí. Bueno, yo comparto plenamente con usted lo que ha dicho el señor general. Es importante también fijar que lo que estamos hablando aquí es nuestra opinión personal. Y hay que tener, yo siempre le digo, creo que se parte, o ratificando lo que decía el señor general, se parte de una premisa errónea y que es anticonstitucional, y que es juzgar hechos de guerra con una legislación de paz. Y entonces sacar a quienes supuestamente cometieron esos hechos en actos del servicio y actuando en esa guerra, de esos jueces naturales. Eso está perfectamente establecido en la Constitución Nacional, ¿verdad? Que deben ser juzgados por los jueces naturales. Y eso tiene una razón de ser. Y es casualmente que los hechos de guerra tienen que ser juzgados en el contexto de la guerra, sí, por gente que es conocedora del ámbito de la guerra, que gente que es conocedora de lo que es la jerarquía militar y lo que ello implica y las responsabilidades. Sí. Lo cual uno ve que en estos juicios los jueces que están buscando justicia son totalmente legos en la materia. Claro. Y entonces, y algunos dicen, bueno, sí, pero fue una guerra, pero... Mire, yo lo marco la diferencia muy claramente. En la guerra, el matar y morir es la norma. Sí. Y en la paz es exactamente lo contrario. Entonces, mal puedo juzgar hechos de guerra con una legislación de paz. Pero yo creo que esto tiene una intencionalidad. Sí. Una intencionalidad que, como decíamos, está ver con un enfoque parcial, teñido de una ideología notable, con intereses muy claros, y olvidar la otra parte. Acá las víctimas del terrorismo, nadie habla. No, para nada. Para nada. Se han olvidado lo que pasó en Formosa, acá cerca, por ejemplo, la cantidad de chicos jóvenes militares que estaban haciendo el servicio militar y murieron todos. Es una cosa increíble, ¿no? Pero además murieron durmiendo la siesta y bañándose en la ducha. Claro, fue terrible, sí. ¿Verdad? De eso hay un olvido absoluto. Yo digo que la historia oficial, como hubo una película que se llamó, tuvo un error garrafal, que fue también contar la otra parte de la historia. Y ganó el Oscar porque era una cuestión, digamos, de buscar, es decir, la antinomia entre militares y civiles, si no esto no hubiera ganado. Bueno, dejando de lado esto, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, hablando de las tremendas distancias, cuando Estados Unidos tira la bomba atómica sobre Japón, sobre Hiroshima, la cantidad de civiles fue impresionante. Ellos no tienen nada que ver. A la mejor no querían saber nada de la guerra. Y la cantidad de civiles que murieron, y nadie dijo nada. Cientos y cientos y miles de civiles murieron en Hiroshima y en Nagasaki, ¿no? Y los bombardeos sobre Europa, ¿no? Y no hablemos de lo que está pasando en Irak, y lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Palestina, en Irán, en Medio Oriente en general. Entonces esto un poco, claro, uno lo ve del lado de cada país, ¿no? Indiscutiblemente. Pero yo quiero, de alguna manera, ser objetivo en cuanto a que, por un lado, es cierto, habría que explicar por qué los militares expropiaron hijos que conocieron, se quedaron con los hijos, ¿no? Eso también en general se debe una explicación. Y por otro lado, el tema de los terroristas que han matado a un montón de gente, de militares, hablamos de Aramburu y también de la hija de Viola, ¿fue? De Viola. Sí, del capitán Viola en Tucumán. Exactamente. Bueno, entonces... la hija de Lamborghini. De Lamborghini, sí. Bueno, en todo eso, nadie... De eso, la historia oficial no dice nada. Es una parte de la historia. Natalia, yo querría enfatizar lo siguiente. Mucho más importante que los juicios, aún con igualdad ante la ley, enjuiciando a uno y a otro, después de 30 años, creemos que ha llegado la hora de la pacificación y la concordia, punto en que todos los países, en algún lugar de su historia, después de grandes enfrentamientos, lo hizo España después de 1 millón de muertos en la guerra civil, y así tantos países que buscaron un punto de encuentro para poder seguir mirando hacia el futuro. Nosotros estamos convencidos
que mucho más importante que los juicios, aún con igualdad ante la ley, es la concordia y la pacificación. Y quisiera agregar un concepto referido al próximo bicentenario de nuestra libertad, que es la idea fuerza más convocante, más sugestiva, más importante que hoy los argentinos disponemos con vistas al próximo futuro. El gobierno nacional pone al bicentenario en un plano, yo diría, poco relevante, porque habla de una concertación social que hace a una gobernabilidad transitoria. Sí. La Argentina, en realidad, el mejor homenaje que podemos brindarle a los héroes que nos dieron la libertad es ofrecerles en su memoria un país en unión, un país pacificado, un país en concordia. Por eso nosotros queremos que el bicentenario sea la oportunidad de la Argentina en este sentido y agregarle a ese bicentenario la plena vigencia de la República, la plena vigencia de la Constitución Nacional, la plena vigencia de una verdadera democracia. Ese es el sentido del próximo. Joaquín Pilarquero. No, me parece que... Bien, ya muchas gracias. Sí, por favor. ¿Le puedo hacer una...? Con respecto al tema este de el robo de los bebés, que es un tema que está muy trillado y que se golpea permanentemente sobre la mente de los argentinos. Yo egresé del colegio militar y mi jerarquía me llevó a estar en la primera línea, llamémosle así, durante la guerra contra el terrorismo. Y tuve la suerte de participar en distintas acciones. Digo la suerte porque la obligación de uno, o para lo que uno se prepara, ¿no es cierto?, cuando abraza la carrera de las armas. Y yo quiero poner de manifiesto, y además en una oportunidad, si mal no recuerdo fue Feynman en Radio 10, leyó expresamente las órdenes que había con respecto a cómo se debía proceder cuando en un enfrentamiento quedaban chicos, y estaba absolutamente claro, pero absolutamente claro, cuáles eran cuál era el proceder con los chicos, si había juez de menores en la localidad, si no había juez de menores debía ser entregado a la delegación de la Policía Federal bajo acta, luego si no estaba la delegación de la Policía Federal bajo la Policía de la provincia, en fin. Y daba una serie de opciones. Y se ha seguido golpeando sobre esto, cuando incluso en el juicio a los comandantes, más allá de que yo no estoy de acuerdo porque también creo que estuvo viciado por ese primer principio de sacarlo de los jueces naturales, en el fallo de la causa 13 dice claramente que no existió ningún plan sistemático de robo de bebés. Y sin embargo, con una intencionalidad clara, se sigue insistiendo sobre lo mismo. Nosotros asistimos a los juicios también para ver, ¿verdad?, y escuchar las pruebas. Y tuve la oportunidad de asistir en un juicio que teóricamente se acusaba a un oficial de haber entregado una bebé. Y resulta ser que la única prueba que había era de una señora que luego se desdijo porque pensó que podría haber sido él. Sin embargo, fue condenado. En el día de hoy hemos escuchado una exposición por parte del doctor San Emeterio, que hizo un raconto histórico respondiendo un poco a lo que había planteado la querella a la Fiscalía, de cuál era el marco en que se desarrollaron teóricamente los hechos. Y luego el doctor Bonpadre, en la defensa, hacer un análisis totalmente detallado, puntualizando cada una de las pruebas, o las pseudo pruebas, o las supuestas pruebas, y demostrando claramente de que no tenían asidero. Entonces, cuando uno ve esto, ¿verdad?, dice, bueno, ¿estamos realmente ante un tribunal? ¿Estamos ante un juicio o estamos ante otra cosa? Y lo grave de todo esto es que si esto no se ve, y si la justicia es tuerta, y si la prueba no interesa mucho que esté muy probado, pero adelante con la prueba, porque como decía el Che Guevara, las pruebas no importan, lo que importa es condenar.
entonces estamos en un serio riesgo de destruir la República, porque estamos destruyendo al Poder Judicial. Estamos destruyendo el orden jurídico. Muy bien, general y coronel, muchísimas gracias por su presencia. Y bueno, creo que es importante lo expresado por ustedes, la gente hará de juzgar, la historia seguramente hará de juzgar todo esto, que es muy importante, ¿no? Muchísimas gracias y muy amables. Vamos a la pausa, ya volvemos. www.radiosudamericana.com. Hay gente a la que se le nota Carrefour. Somos los únicos que te garantizamos el precio más bajo, variedad, calidad y además las mejores ofertas. Carrefour, el precio más bajo garantizado. ¿Y a vos, se te nota Carrefour? En sueños. Estado con el terrorismo privado. Esta más o menos la tesis presentada por ellos, donde se igualaba nosotros, que somos los hombres libres, es decir, que no fuimos ni guerrilleros, ni fuimos terroristas de Estado, tenemos derecho a tener una visión diferente. ¿Está bien? Y saber decir fundamentalmente que el terrorismo de Estado implica una mayor responsabilidad. Pues son las armas de la nación que se deposita la confianza y requiere esto. Por eso es que toda la doctrina internacional, los delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, se le aplica a aquellos militares, en este caso, que cometieron delitos o crímenes de lesa humanidad. La nueva construcción de los derechos humanos en el último Tratado Internacional de Roma empieza a decir que podrá también los terroristas privados, en un artículo, cuando tenga la fuerza suficiente, tenga capacidad de poder tomar el Estado, de poder competir, podrá estudiarse la posibilidad de declararlo también de lesa humanidad. Pero es una construcción en que se está haciendo levemente, todavía no está eso definido. Lo que está sin discusión es que los militares que cometen delitos contra la Constitución, contra la gente, viola derechos humanos, son de lesa humanidad. No hubo una constitución donde Isabel Martínez de Perón y Peter Luder ordenaron la actuación de los militares frente a la subversión que había en Argentina. No fue originalmente así. Es una pregunta estratégica lo que usted dice. Había un decreto de Isabel Perón y de Luder que decía la eliminación del fenómeno subversivo, que es totalmente distinto a eliminar las personas en contra de la ley, fundamentalmente. Entonces, ¿Cómo sería? Eliminar el fenómeno de la subversión quiere decir destruir la capacidad operativa que pueda tener el subversivo privado. ¿Cómo se destruye la capacidad operativa? Primero se lo detiene, se lo pone a los jueces de la Constitución, se lo juzga, y si es culpable se lo condena. Lo que no puede hacer es la justicia por mano propia. Por ejemplo, un cilingo que estaba siendo juzgado en España, que reconoció públicamente los vuelos de la muerte, que bendecían a algún sacerdote como Bomberni, que fue condenado también por la justicia argentina, y llevaban sin aviso, durmiendo y con anestesista, y lo tiraban al mar. Bien. Esto está aprobado. Vamos por parte. Por ejemplo. Yo quisiera contestarle a Noel. En primer lugar, con este argumento de que el Estado, la responsabilidad del Estado son muy superiores a la de organizaciones. Eso dice el fallo 13 también, sí. Perdóneme, que usted le mencionó. Sí, es posible imaginar que el Estado tiene una responsabilidad superior en el ejercicio soberano de la violencia, pero tiene un problema esa postura, que sirvió para ocultar, fue una aviesa recurso de las organizaciones terroristas para ocultar sus propias responsabilidades, y se llegó al absurdo de que hay bombas buenas y hay bombas malas, de que hay crímenes que son judiciables y otros crímenes que no son judiciables. Este es el problema. Cuando hablan de la teoría de los dos demonios, es porque tratan de eludir las responsabilidades que les incumben. Este es el problema. Yo no hago tanto hincapié si el Estado es más o menos responsable. Creo que si las Fuerzas Armadas del Estado cometen excesos en una guerra y cometen crímenes de guerra, hay legislación internacional para que sean juzgados. Del mismo modo, si alguien pone una bomba, como en la Superintendencia de Seguridad Federal o en la Secretaría de Planeamiento, en una murieron 25 personas y en otra murieron 30 personas, ¿cómo no va a ser un crimen judiciable? O que esos muertos
y esas bombas eran buenas bombas, y bueno, muertos que no merecen ser atendidos. Eso desde ese punto de vista. Después decía Noel el tema de... Bueno, la teoría de los dos demonios, que el único tratado internacional es el de Roma, que empieza incipientemente a verse la posibilidad de que terroristas privados puedan, en el caso que tengan alta competitividad, diríamos, con el Estado, en su momento puedan ser condenados de lesa humanidad. Esta es como el derecho humano es una construcción muy reciente, aunque tiene antecedentes de Inglaterra, tiene antecedentes en el fuero juzgo. Ya se hablaba que cuando algún rey pone una fortaleza y empieza a ser violento con su propio pueblo, el rey de al lado podría intervenir. Son las viejas tesis que hay. Sí, en el Tratado de Roma dice claramente que por eso dije, cometidas por el Estado u organizaciones. Yo entendí bien la primera parte, sí, que es un cuestionamiento... Me gustaría decirle, para instalar el debate, usted habló del doctor Alfonsín. Le tocó por... Sí, digo para recordarnos la historia, ¿no? Acá lo importante que hay que recordar es que Viñones dicta lo que se llama la autoamnistía, antes de irse, que fue el último dictador. En la campaña Luder dice que había que respetar esa autoamnistía. Este es el dato objetivo del peronismo, dato objetivo. Y el doctor Alfonsín dice que había que jugar los 3 niveles de responsabilidad, pero que eso era nulo de nulidad absoluta. Cuando llega el doctor Alfonsín el 10 de diciembre, manda al Parlamento argentino el debate de la nulidad absoluta y que no tenga efecto jurídico esa autoamnistía y la posibilidad de juzgar a los que cometieron el plan criminal. Le da la posibilidad al doctor Alfonsín, este es un dato objetivo, conforme al artículo 279 del Código de Justicia Militar, que se juzguen los militares conforme decía la legislación. Cuando ven que empiezan a hacerse los distraídos, los correntinos decimos en guaraní, los ñembotagal, los militares, y no se empiezan a juzgar y a dilatar, dicta instrucciones al ministro de Defensa para que se apuren estos trámites con los fiscales castrenses. Entonces dicta una ley, porque nadie tiene un privilegio, los privilegios son funcionales, no personales. Y está establecido expresamente, y dicta una ley el Congreso argentino, donde hace una modificación al Código de Justicia Militar y le dice, va a ser revisable por la Cámara Federal Civil todos los actos que haya resuelto, tanto la justicia militar o haya omitido hacerlo. Y es por eso que aparece la Cámara famosa que hacen los fallos que son reconocidos internacionalmente y estudiados en el mundo, la condena a las 3 juntas de comandantes. Que lo único que no juzga es el robo de bebé que usted decía, los demás temas juzgó todo y condenó. Y dijo expresamente, es un plan criminal llevado por la Junta de Comandantes. Esto está establecido en el fallo de la Cámara. Esto debe quedar muy claro a la ciudadanía argentina, donde no hay un debate de que estábamos en presencia de un plan criminal, por eso los condena a los responsables directos con nombre y apellido. Tan es así que yo cuando veo el debate de la Junta que pasan posteriormente, cuando veo a Lanuse, al general Lanuse, decir lo que dice de esos propios militares, y bueno, a pesar de que alguna vez participó en un golpe de Estado, pero no sangriento, lo que yo creo que tiene que llamar a todos los militares modernos ese mensaje del general Lanuse, de que él se sentía avergonzado de esos militares, lo que habían hecho en la Argentina. No, digo respetuosamente, diciendo datos. Nosotros no estamos acá para defender a la Junta. Sí, eso me parece bien. Eso es muy bueno, porque si no aparece, le digo sinceramente, le pido el respeto. Para defender al proceso, ¿sabes? Eso es muy bueno que aclare, porque si no confundimos a los correntinos. Sí, nosotros estamos defendiendo a los camaradas que combatieron una guerra y que fueron abandonados por el Estado. Bueno, eso está en discusión si fue una guerra. No, lo dice la causa 13. Y le digo más. La causa, lea la causa, lea el dictamen. Le digo una cosa, yo fui vocero. Pero la causa es así, ¿o no? No dice eso. ¿No dice una guerra? No. Espera un momento, ¿dice o no dice? No dice. Sí, lo dice. No fue una guerra, señor. No, señor. Si fuera una guerra... Pero ¿cómo dice que alguien está metiéndose? Sí, puede estar confundido porque no, mentir. Para nada. ¿Cómo es que a ver? La conozco de memoria. ¿Cómo dice? Dice que se dieron todas las condiciones y realidades propias de una guerra, en este caso una guerra interna. Además fue expuesto en el juicio de hoy.
En el juicio de hoy fue expuesto. Yo no me meto en un juicio, pero diríamos, yo no... Por los abogados. Yo estoy creo que el hablando de la abogado Junta se... de Comando. Estuvieron los abogados de la defensa, o sea, los abogados de los militares. El argumento seguramente va a ser ese. Ellos siempre dijeron que fue una guerra. Nosotros, la mayoría del pueblo argentino, decimos que no es una guerra. Pero una cosa es lo del pueblo, otra cosa es lo que está. Y la justicia no dice que fue una guerra nunca. Pero además... Porque el verso de ellos es llevar a la guerra para igualar las cosas y fundamentalmente para deslindar responsabilidad y querer... porque si hubiera una guerra, aún está la Convención de Ginebra, no se podía robar bebés, no se podía matar gente durmiendo y tirando el avión, no se podía matar sin la justicia. Los guerrilleros podían matar civiles. Obviamente. ¿Por qué no se los juzga? Obviamente, nosotros decimos, obviamente que yo no hago ni apología privada ni pública. Nosotros decimos justicia con igualdad ante la ley. Ahora yo le hago una pregunta. Si Astiz, por ejemplo, va a Francia, hoy lo toma la justicia penal de francesa, ya lo condenó. Así que no es que se le ocurre a la Argentina andar condenando. Todavía hoy, Astiz ¿sabe cuántos militares no pueden salir de la frontera argentina porque automáticamente le toma España, le toma Francia? ¿Qué le pasó a Pinochet? ¿Se acuerdan de Pinochet cuando fue y lo tomó Inglaterra, después lo tomó España, después lo devolvieron a Chile y tuvieron que juzgar? Porque los derechos humanos con eso no se juega. Entonces, porque sabe que tenemos que garantizar a los ciudadanos que somos débiles en términos de los poderosos. Supongamos que los militares seamos sujetos de... No todos los militares, hay muchos buenos, por eso usted puede hablar acá. Pero dígame, ¿por qué con el mismo énfasis Noel no marca la responsabilidad de las organizaciones terroristas? ¿Por qué de eso no se habla? ¿Por qué de la verdad se dice solamente una parte y el resto se barre debajo de la alfombra? He leído hasta el libro de Fuimos Todos, de Joffre. Y dice ya claramente, Joffre, en el año 78 ya se había terminado el fenómeno subversivo en términos militares. Y el ejército siguió mintiendo para poder tener el plan económico de Martínez del vaciamiento económico, porque encima también se quisieron volver ricos, muchachos, en el gobierno. Mire, yo le aclaro una cosa, no venga a defender acá. No, pero digo lo que estoy diciendo, lo que aquí quiero decir, ¿qué es lo que le quiero decir? Estaba terminado. El tema económico es otra historia. Estamos hablando de la guerra, no guerra. Sí, bueno, eso viene después. Ahora, a mí lo que quiero decirle es, acá lo que tiene que quedar claro es que hubo 30.000 desaparecidos, algunos dirán 10.000, otros dirán 10.000, otros dirán 15.000. Me la dejó picando, sí, señor, por eso te estoy diciendo. ¿Cuál es el documento en el que nunca más, hubo 30.000 por eso dije, desaparecidos? 30.000 o 10.000. El nunca más dice 9.870. Digo para que no... todos los días se repite 30.000. Claro, porque hay... Por un desaparecido. Pero un muerto de la forma que ustedes hicieron, digo, los militares esto que hicieron, ¿no? Ya es gravísimo. 2, imagínense, 3, 9.800 es una cosa de loco. Lo que sea es el sábado es respetado en el mundo. Es un drama, pero nosotros queremos marcar, que es muy importante para nosotros, que se miente... Yo esto no estoy discutiendo para faltarle respeto a ustedes, estoy discutiendo porque quiero la verdad histórica que nos correntir completa. Pero completa, ¿sabe cuál es la completa? Digo, porque yo primero no soy kirchnerista, digo para que quede claro. Le quiero decir más, yo fui vocero de la Unión Cívica Radical en la derogación de la ley de obediencia debida. Digo que quede claro, que ahí la Carrió y el peronismo pidieron la nulidad. Nosotros, ¿qué dijimos? Que no era posible por el Parlamento argentino declarar la nulidad de la ley de obediencia debida, que debía ser la justicia, cosa que así se ocurrió. Lo otro fue el hecho político de la declaración de la nulidad de la obediencia debida vía parlamentaria, pero después se tuvo que declarar en el caso concreto que se declaró y se reconoció. Vamos a parte también para que al final tenga su para sí. Acá hay que decir que se equivoca el exdiputado al decir que no hubo una guerra. Claramente en la Argentina hubo una guerra, y este desconocimiento de la realidad es la que lleva a las confusiones y a las distorsiones. Sí. Así que bueno, está dicho. No sé si quiere el exdiputado seguir con el... Yo, si me permite, en general. Sí. Además de la causa 13, me gustaría escuchar, pero es importante que la audiencia también escuche. Todos los documentos de las organizaciones terroristas hablaban de guerra. Absolutamente todos. Cuando realizaban llevaban adelante un hecho, un atentado terrorista, hablaban de parte de guerra. En forma permanente hablaban de guerra. Y yo me voy a permitir disentir con usted en lo siguiente. Cuando hablamos de este terrorismo de Estado,
Es un término que se ha implantado y que no está jurídicamente aceptado en ningún lado. En ningún lado. Pero ¿cuál es la idea que se quiere llevar a la población? Es que las fuerzas legales aterrorizaron a la población. Y esto no fue así. Acá hubo organizaciones terroristas que agredieron a la sociedad con la intención de tomar el poder e instaurar un sistema marxista. Y un gobierno constitucional, como bien dijo Natalio, porque era la última carta que le quedaba por jugar, le ordena a las Fuerzas Armadas accionar para aniquilar. El fenómeno. No, el fenómeno no. Dice aniquilar las organizaciones terroristas que operan en la provincia de Tucumán en el decreto del 5 de febrero de 1975. Y después el ataque a Formosa en el decreto 2770, 71 y 72 habla de aniquilar en todo el territorio nacional. Y dice, ejecutarán las operaciones militares y de seguridad, operaciones militares y de seguridad para aniquilar el accionar de las organizaciones terroristas en todo el territorio nacional. Bueno, pero eso no le autoriza la Perdón, desaparición forzosa de personas. No, perdón. Eso no le autoriza al marido, a la hija, al chico. Perdón, yo no estoy diciendo eso. Con la yo ley en la mano tenía que discúlpeme, ser, es el error. Todo el mundo lo si conoce. yo lo escuché, si le pido que usted me escuche. Pero con la ley en la mano. Si usted, todo lo que usted dice vale con la ley en la mano. Si yo lo escuché, le pido que usted me escuche. Yo no estoy justificando ninguna desaparición ni nada por el estilo. Cuando yo hablamos, además que cuando hablamos de desaparecido, yo le voy a comentar algo. Mi hijo, que tiene 24 años, una vez me dijo, después de haber leído un montón de bibliografía, y que le dije, vos tenés que leer la gente que piensa como nosotros y la gente que formó parte de la organización terrorista, porque ellos mismos cuentan las cosas que hicieron. Y él me dijo una pregunta que es muy sencilla, pero que nos abre los ojos. Dice, ¿por qué mienten? ¿Por qué dicen 30.000 gratuitamente? ¿Por qué dicen plan sistemático de robo cuando está demostrado que no? ¿Por qué mienten? Porque cuando yo miento es porque estoy ocultando la verdad o porque tengo una intención de ocultar verdad. Cuando hablamos de desaparecidos, tenemos que partir de los 30.000, como usted bien lo dijo, bajando a 8.900 y pico que dice la CONADEP. Teniendo en cuenta que para que la CONADEP lo incluyera en el listado, no había que probar el hecho, bastaba con solo mencionarlo. Pero además, las organizaciones terroristas, cuando moría un integrante, trataban de llevárselo. Trataban de llevárselo, ¿por qué? Porque el muerto, una vez identificado, es una fuente de información. Y ese muerto, así como el que era herido y moría con posterioridad, no puede ser enterrado legalmente, o no podía ser enterrado legalmente, porque ningún médico va a firmar un certificado de defunción con una persona que tiene 3 tiros, porque automáticamente le tiene que dar participación a las fuerzas policiales o legales. Pero además están los que las mismas organizaciones terroristas aniquilaron, asesinaron, reconocidos por ellos mismos, en algunos libros, en más de un libro, porque querían abrirse de la organización o querían separarse. Y una vez un abogado me dice, eso no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Le digo, lea el Código de Justicia Revolucionario de Montonero. Lo dicen ellos mismos, no lo digo yo. Entonces empecemos a restar, y cuidado con el número de desaparecidos con que nos quedamos, porque quizá la óptica del tema desaparecido sea totalmente distinta. Pero ahí justificamos entonces. Empecé diciendo un solo desaparecido. Porque quedó la idea como que para que quede claro. Queda absolutamente claro. Quede claro. Un desaparecido, ¿verdad? Es una barbaridad. Pero lo que yo digo es, eso no habilita ¿Sabe cuál es a que me preocupa? tirar datos. El doctor Alfonsín en su libro La Cuestión Argentina dice una cosa que me quedó grabada cuando era muy pibe. Dice, ¿sabe cuándo fue derrotado el terrorismo de Estado y el ejército argentino? Cuando tomó los mismos instrumentos y métodos que la guerrilla. Ese día perdió la batalla moral. Ese día perdió la batalla cultural, porque pretendió asimilarse a lo que decía combatir. Y entró al extremo y a la lógica perversa de olvidarse de la ley.
y de creer que en nombre de la patria se puede matar sin autorización, y a sentirse la patria, y a sentirse la ley, y al final fueron unos tiranos que vinieron a matar al pueblo argentino sin ley, y encima nos empobrecieron, y encima nos endeudaron, y encima ni se arrepienten, y encima siguen pidiendo perdón sin arrepentimiento. Esto es lo que nos duele a los argentinos. ¿Al pueblo argentino? Sí, señor. ¿Al pueblo argentino? Sí, señor. ¿Asesinaron? ¿Usted cree que no 30.000 personas o 10.000 o 8.000 no es el pueblo argentino? ¿Usted cree que la pregunta, ¿sabe cuál es la pregunta? Doctor, hay una ley que dice, no hay un principio básico. El hecho de que sea un terrorista no significa que usted tiene autorización a matarlo, y menos ir a buscarlo a su casa. Hágalo juzgar, que diga la ley. Así se trabaja en la Constitución y con la Constitución en la mano. A propósito, le digo, a propósito de juzgar, y de la mención que hizo el exdiputado al general Lanuse, el general Lanuse hizo un pidió intento, disculpas ese día cuando es testigo, ¿no? Lanuse hizo un intento de encuadrar en juicios las responsabilidades terroristas, porque la gente se olvida que el terrorismo empezó en el año 1959. Han pasado exactamente 49 años desde entonces, y el primer intento del general Lanuse, se formaba un consejo de guerra, de los cuales yo los viví, creó una cámara especial, la Cámara Federal en lo Penal, que produjo sentencias, produjo procesos y sentencias. Cuando asume el doctor Cámpora había 2.000 guerrilleros en las cárceles argentinas. El doctor Rigui, el actual Procurador General de la Nación, ministro del Interior, de un plumazo libera a 2.000 guerrilleros que habían tenido responsabilidad, que lejos de ir a sus casas, ¿no?, y abandonar la lucha armada, volvieron a retomar y asesinaron a los jueces de las cámaras federales, entre ellos el doctor Quiroga, haciendo inviable este tema del procesamiento a través de las cámaras, y se fue directamente a la lucha armada. Así que esta es parte de la realidad. Pero yo quiero hacer una pregunta, coronel y general. Cuando ustedes plantearon la guerra, ¿no?, lo plantearon desde su punto de vista, el ejército está conformado para defender la patria, ¿no es cierto? ¿De qué la defendían? ¿Cuál era el enemigo externo? Las organizaciones terroristas que... Eran argentinos, ¿no? No. Pensaban distinto. Perdón, esto fue una guerra con apoyo internacional. Esta guerra revolucionaria fue dirigida desde Cuba, después de que se reúne la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Por eso dieron como respuesta al operativo Cóndor, ¿ustedes qué fue? Sí, el terrorismo de Estado latinoamericano. Paraguay, Stroessner, se habla del Plan Cóndor, pero no se habla de la coordinadora, que fue el terrorismo latinoamericano, diríamos, que vino del West Point. No, sí, las fuerzas legales para usted pasaron a ser los terroristas. Los terroristas también existieron. Sí, porque los otros había que combatirlo con la ley en la mano. Quisiera hacer la reflexión acá, porque si no podemos repetir de nuevo. A mí lo que me asusta no solo es lo que pasó, sino lo que algunos pueden pensar y decir, sí, pasa de nuevo, y hacemos lo mismo. No es así. Es un poco, eso es apología es un poco refrescar la memoria. Al revés. Para mí, si ustedes dicen, yo haría lo mismo si que no le pasa nada a los terroristas, terroristas pueden decir, podemos intentar, como la FARC, volver al fenómeno guerrillero. Bueno, la FARC ahí matan, mueren, Bueno, pero si matan y mueren. Pero si no pasa nada con los terroristas, la gente puede decir... no pasa nada, murieron un montón. No, pero no están siendo juzgados, no están en las cárceles, están en el gobierno. Eso le indultó Menem, pero que todavía no hay indultos supuestamente tienen efecto jurídico, ¿no? Sí, ¿y por qué no tienen un efecto jurídico el indulto que también se dio en el mismo indulto al personal de las fuerzas legales? ¿Por qué uno tiene valor y el otro no tiene valor? Explíquemelo desde el punto de vista legal. Le explico cómo es el tema. El tema de los a Videla lo están juzgando por un tema que no lo juzgaron en su momento, que es por el tema de desaparición de bebé. No estoy... por eso. Perdón, en la causa 13... Hoy los indultos están vigentes para todo. No, que sí, señor. Pero si tuviera... ¿No se derogó? No se derogó los indultos, no. No, tienen que informarse mejor. No, yo estoy informado. Discúlpeme, soy un especialista en este tema desde el punto de vista académico. Nunca tiré un tiro a nadie, ¿no? Gracias a Dios. No, acá estamos hablando de el hijo de un desaparecido. Un muchacho muy respetuoso y lo pude decir con cariño, que está insertado en el... Aprovecho para expresarle que no hay
dolor es bueno, dolor es malo. El dolor de una madre que perdió un hijo, de una abuela, me estoy refiriendo desde el punto de vista de la buena intención a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, no al aprovechamiento político del tema. En este caso, junto a un compatriota, hijo de un desaparecido, y yo le rindo mi homenaje y realmente me conduelo de ese sentimiento de tristeza que usted debe tener al tener un padre desaparecido. Y este es el verdadero drama de los argentinos. Entonces yo aprovecho esta figura tan dramática, yo diría tan fuerte, de tener el hijo de un desaparecido al lado, para decir que si no ha llegado la hora del perdón mutuo, del reconocimiento mutuo de los dolores, que son todos legítimos, y vuelvo a repetir, no me refiero a cuando se hace un uso, yo diría, incorrecto de la bandera de los derechos humanos y se la utiliza con una finalidad política. Una bandera humanitaria se la transforma en una especulación política. Y a propósito, un flash, Natalio. Hoy en día el tema de los derechos humanos se ha convertido en un negocio. Lo denuncia el filósofo Aldo Abraham hace muy poco, diciendo que hay una tranza entre las organizaciones de derechos humanos y el gobierno, donde el gobierno hace un aprovechamiento político de esa bandera y las organizaciones se benefician con dinero. General, yo le quiero recoger algo antes de lo que usted acaba de decirme. Yo le voy a decir que yo creo en la concordia de los argentinos. Totalmente creo. Creo que los argentinos tenemos que mirar para adelante, tenemos que trabajar entre todos, tenemos que convivir, tenemos que sentarnos así en una mesa y poder pensar distinto y poder arreglar nuestros problemas así sentados en una mesa. También como hijo desaparecido, y yo creo que usted va a coincidir conmigo, yo quiero justicia. Y quiero la justicia que se da y que se esperó en el caso de Corrientes durante 32 años por una causa del regimiento 9. Yo solamente quiero eso. Yo no pido ni revancha, yo quiero que actúe la justicia de la forma que sea, diciendo que estas personas que están siendo juzgadas son inocentes o diciendo que estas personas que están siendo juzgadas son culpables. Pero yo quiero justicia. Y usted yo no pido, su derecho. Yo no pido otra cosa más que justicia. Está en su derecho. Y que esta justicia de los argentinos, que la conseguimos en democracia, porque yo le digo la verdad, mi padre es desaparecido y quizá a mí me hubiese gustado que ustedes lo atrapen, lo juzguen, lo metan preso, le den cadena perpetua a mi padre. Pero ¿sabe qué? Yo quería ir a verlo hoy, a mi padre, a la cárcel. Está bien, es un y no saber dónde está. Es un sentimiento o dónde, totalmente o legítimo. Cuál es la tumba, o si fue tirado al mar, o cómo murió, no sé. Es irrefutable. Lo único, permítame, general, por favor. Entonces, yo quiero esa justicia que no tuvo mi padre. Me parece que hay que entregársela a estas personas que están siendo juzgadas con todos sus derechos, en el mar, con los mejores abogados, porque no tienen un pelagato de abogados. Tienen a una eminencia como el doctor Bompadre y a una eminencia como un camarada de ustedes, el doctor Sanemeterio. Tienen eminencia que lo están defendiendo y es justo que así sea. Y me parece que está bien que los defiendan eminencia, porque tienen la justicia. Yo creo que tuvieron todo el tiempo. Yo, por eso, lo único que le pido es justicia. Creo que a partir de que subsanemos nuestras cuestiones a través de la justicia, a través de las instituciones, en este caso el Poder Judicial, los argentinos vamos a poder seguir mirando para adelante. Porque no, escondiendo las cosas bajo la alfombra, nunca vamos a poder lograr cosas. ¿Cómo es tu nombre? Joaquín Arquero. Joaquín, nosotros estamos, en principio, te reconocemos absolutamente el derecho al pedido de justicia y al dolor que sobrellevas, que va a ser para siempre. Del mismo modo, quiero decirte que estamos en estrecho contacto con las víctimas del terrorismo, que piden lo mismo que pedís vos. Nosotros los días martes vamos a la Pirámide de Mayo y pintamos un crespón negro y una sigla que dice víctimas del terrorismo, que hoy todavía esperan que sean reconocidas y que sean reparadas, del mismo modo que deben ser reparadas las víctimas
integrante de la guerrilla. Y esto debe darse indefectiblemente, porque de lo mismo modo que vos decís esto, que estás en tu derecho, el hijo del coronel Larrabure, la hija del coronel Ibarzábal, o la familia del capitán Viola, la familia de Lambruschini, la familia de los civiles, miles de civiles que han sido muertos por la guerrilla cometiendo crímenes de guerra, también esperan su reparación, también esperan el juicio de los terroristas, para que todos, en un ámbito de la justicia, con igualdad ante la ley, podamos sentirnos entonces liberados de esa carga. Pero más allá de esto, vuelvo a decir que tan importante como pedir justicia es pensar en la reconciliación. Si los argentinos no somos capaces de buscar ese punto de encuentro, tal vez sea necesario muchos años más donde haya juicio para todos. Y entonces sí, recién se podrá lograrlo. Y yo cerrando esto digo, hoy a pelear el Bicentenario. ¿Qué tiene que ser el Bicentenario? La concordia. La concordia es el acuerdo para seguir adelante bajo ciertas reglas del juego. ¿Qué es la reconciliación? Es un acto profundo del alma que requiere mucho tiempo de elaboración. Por eso yo personalmente pienso que el 2010 tiene que ser el año de la concordia y el 2016, que es nuestro segundo bicentenario, quizás Dios nos provea la posibilidad de la reconciliación entre los argentinos. Muy bien, ya muchas gracias a todos. Creo que fue muy claro nuestro homenaje obviamente a Joaquín Arquero. El planteo de ustedes es muy correcto, lo de también, pero es importante también esto en el sentido y total solidaridad al saber a Joaquín por este hecho aberrante, pero también quiero que se rinda homenaje a las víctimas del terrorismo, cosa que de alguna manera esto lamentablemente nos ha olvidado. En ese sentido, Noel, no sé si vos compartís, ¿las víctimas del terrorismo no tienen derechos humanos? Sí. No, en la Argentina sí, no. Tienen. ¿Vos sabés quiénes tienen o no? ¿No sabés? Yo te explico. No sabés, es que no sabés. ¿Cómo no sabés? No sabés. ¿Qué terrorista que ha matado, digamos, en la Argentina, que fueron los víctimas del terrorismo, hoy son recordados en la Argentina? Fundamentalmente, las víctimas... yo siempre escucho a los militares que recuerdan. Viola, la hija de Lambruschini. Los civiles... el Villar, el general Villar, el comisario Villar... así como tenemos que recordar de todos, de los argentinos somos todos, militares, civiles, somos todos. No tenés que diferenciar militares y civiles, somos todos. Policías, civiles, militares, la prefectura, todos somos más argentinos. En el tema de derechos humanos hay diferencias sustanciales. Derechos humanos somos tuertos, sí. Porque derechos humanos únicamente para las víctimas de los militares, pero no hay víctimas del terrorismo. ¿Sabe cuál es el problema de los derechos humanos? Los derechos humanos no solo defienden el pasado, sino defienden el futuro. Defiende que no se vuelva a repetir. Por eso los judíos... Pero tampoco también... Termino. Está bien. Por eso los judíos creen en la memoria activa. Sí. Y si usted mira el libro, lee el libro de Eichmann en Jerusalén, sí, cuando se lo juzgan, lo sacan de la Argentina del año 60, 59, sí, va a ver que Eichmann en su defensa dice, primero, no sé de qué me están acusando. Están violando mi principio de inocencia, están violando el principio de mi juez natural, están violando el delito anterior. Y fundamentalmente yo he cumplido con la ley alemana, no solo con la orden de mi superior, en mi obediencia de vida, dice, sino cumplí con la ley alemana. Lo que se olvidó de decir es que el Estado alemán era terrorismo total, y fue así declarado en Nuremberg. Eran las leyes que podían matar judíos, sacar bienes, sacarle ciudadanía, la famosa ley de 1937 en Nuremberg, que por eso se lo juzga en Nuremberg, en la mayoría, y en Tokio al otro lote, diríamos, de militares. No hay que olvidar también que cuando los rusos atacaron violaban mujeres alemanas, sí, hacían lo que cuando los rusos atacaron, los rusos producen, digamos, la eliminación porque los rusos tuvieron una actuación formidable para terminar con esta guerra. Los rusos también violaban mujeres alemanas, se aprovechaban de la guerra, ¿no? Se aprovechaban de la guerra, ¿o no? No se compensa delitos en violaciones. Estamos hablando de los nazis. Los argumentos que da Eichmann son los que usted escucha en las defensas normales. Yo no sé de qué me acusan. La ley anterior, juez natural. Y sabe que le hicieron comisiones de psiquiatras en Eichmann, explica en el libro, Ana Arendt en su libro Eichmann en Israel. Dice, y era normal, lo grave de Eichmann y de los nazis que eran normales. Entonces la preocupación es cómo la gente normal puede llegar a ser
tanta monstruosidad. Sí, sí. Y esto explica Heidegger cuando dice no se lo puede asimilar a los animales, porque los animales actúan con sus fundamentos, siempre actúan igual. En cambio el ser humano es un monstruo que puede actuar en esta forma perversa que excede a la animalidad. Bueno, lo que yo quiero para cerrar es que haya justicia para todos. Esto es lo que hicieron los militares en la Argentina durante la dictadura. Yo creo que haya justicia para todos. Justicia para las víctimas de los militares, como el caso de Joaquín y mucha gente que ha desaparecido, y justicia por las víctimas del terrorismo. Las víctimas del terrorismo es para todos, ojo, los civiles para todos, y los terroristas... Una ley en la mano, Aide. Pero está bien, pero la muerte planteada por los terroristas a los militares también son argentinos. Sí. Cuando los terroristas se organizaron y se armaron en Tucumán, eran terroristas. Sí, sí. Y no era, vamos a apresarlo por si no más. Te mataban a los tipos si ibas a apresarlo por si no más. Te liquidaban o no. Estaban armados todos los dientes los terroristas en aquel momento. Y en el 29 del regimiento de Formosa, yo conozco la historia completa. Pero bueno, pero toda la historia completa, ahí tuvo en la historia oficial no está la historia completa, Daniel. Noel, la historia oficial no está la historia completa. Está la historia únicamente de los militares con los civiles argentinos. Pero no está la historia de los terroristas con los militares. Esa parte en la historia oficial no figura. Lo que pasa es que a los subversivos... Terroristas con los militares y los civiles. ¿Cómo? No está en la agresión de los terroristas a la sociedad. Completa. Totalmente. A los subversivos privados hay que jugarlo con la ley. Eso está clarito cuando cometen. Es que no se ha jugado ninguno. El problema es cuando la ley se apoderan los terroristas de Estado y se adueñan de los bienes, libertad. Noel, no se ha jugugado a nadie. Noel, no se ha jugado a nadie. Al contrario, muchos han hecho su paso por el gobierno de la República Argentina, dentro de la democracia. Han actuado en el gobierno de la democracia. No tienen delito pendiente. ¿Por qué no tienen delito pendiente que no tienen delito pendiente? Pues no, el gobierno, la justicia no lo quiere jugar. Se llama prescripción de la acción penal. Hay que creer en esas cosas. Pero perdón, no pueden prescribir. Patti está procesado, ni siquiera condenado y no lo pudo asumir. Sí. Claro, porque le faltó idoneidad moral para ser legislador. Yo voté en contra de Patti, y le digo la verdad. Antes de... Bonazo no. Bonazo puede ser diputado nacional, es terrorista, él mismo lo cuenta en Diario de un clandestino, pero puede ser diputado nacional, no tiene problema. Qué bien que está eso. Eso demuestra la ¿Se da cuenta? Y Bonazo ahora cuida los árboles, leí Bonazo. ¿Se da cuenta? Yo Bonazo no lo defiendo, pero yo... Bonazo es una persona por dar un honesta, ejemplo, santa. Yo no dije que por dar un ejemplo. Yo no dije que sería una persona santa, honesta. Yo no dije que pregunta. Bueno, Joaquín, ¿alguna respuesta? No. Me parece muy pero cuidemos, a los militares terroristas de Estado hay que perseguirlos con justicia en la mano, con la ley. Hasta la Iglesia Católica tuvo que... ¿Y a los terroristas lo mismo? Sí, siempre que no estén prescritos. Hay prescripción para los militares y no para los terroristas. No prescriben porque escúcheme una cosa, vamos a hacer una cosa. Hemos tuerto eso, ¿no? Sí, no, pero así funciona el sistema, ¿no? Los terroristas pueden ser los militares no. Hay muertos que sí, que son... Y bueno, entonces una cosa, dígale a Asti que vaya a Francia y a un terrorista que vaya a Francia. A Asti lo meten adentro porque considera que el terrorista y al otro que está prescrito. Y al terrorista automáticamente lo celebran. El terrorismo lo celebran. Hace poco la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que resolver un caso de la ETA. Un miembro de la ETA que España pide la extradición. Sí. Y dice, un guerrillero privado está prescrito el delito, no lo podemos remitir a España. Si hubiera sido así la jurisprudencia como dice, internacional. No le estoy diciendo lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero va en contra respecto estoy citando el caso de desmiéntame si no lo dije eso la Corte Suprema. Falla así, pero dice eso. Eso no lo dice el aire. Pero eso es un invento acá. ¿Cómo un invento? El órgano superior de... El delito de lesa humanidad... El delito de lesa humanidad... no un traje medido para los minutos. El delito de lesa humanidad en ningún momento discrimina si es civil o si forma parte de un Estado de organización. Esto dice la Corte Suprema. Es el delito. Perdón, en La Haya funciona una Corte Penal Internacional. Sí. Ha juzgado un croata, usted estuvo en Croacia. Sí. Y lo juzgó como crimen de lesa humanidad porque eran terribles. Usted estuvo en Croacia, me acuerdo cuando estaba el Zavala. Y sentó jurisprudencia. Usted pregúntele a los norteamericanos
¿Qué creen, qué tipo de crimen cometieron los que derribaron la Primero, Torre general, Gemela? discúlpeme, los norteamericanos no firman ningún tratado internacional de derechos humanos porque no están dispuestos a que sus generales que andan por todo el mundo con las distintas flotas se lo juzguen en cualquier otro país. Por eso ellos no se adhieran en ningún tratado internacional. Digo como dato para que la gente sepa, ellos tienen doble estándar moral. Obligan a los demás a juzgarse por derechos humanos, pero a ellos no permiten que sus generales en ninguna parte del mundo se lo juzguen en otro país. De las Torres ¿Y así, Gemelas, coronel? Noel, Noel, la destrucción de las Torres Gemelas con 6.000 muertos, ¿es lesa humanidad o no es lesa humanidad? Es gravísimo eso, sí. Es lesa humanidad. Sí, no, por eso a través del Tratado de Roma, sí. Bueno, Eso dice y hay que analizar y... Bueno, muchas gracias. Ahora, eso no quiere decir que en Irán estaban ni tenían la vinculación. Después se demostró que no había ni armas de destrucción masiva, ni tenían relaciones con Al Qaeda. Y en ese momento fueron a matar a iraquíes. En Irak, digo, claro, esto son las cosas, la locura del mundo, ¿no? pero vuelvo, me quedo con la última palabra, un agradecimiento enorme de nosotros que venimos a Buenos Aires, de poder ser escuchados por la importancia de la audiencia de su radio. Lo más importante es levantarnos de esta mesa, mirarnos. Joaquín es tu nombre. Sí, Joaquín. A los ojos, respetar su sentimiento legítimo y su derecho a la justicia. Y reconocernos como argentinos y que hay dolores que deben ser respetados de todos lados, no solamente de un lado. Yo creo que no nos tenemos que respetar como argentinos, nos tenemos que respetar en nuestras diferencias porque de eso se trata, no tenemos que pensar todos iguales y la democracia es esto. Lo único que le digo es que yo creo que tenemos que avanzar, y tenemos que avanzar con justicia, con la ley en la mano, como ha dicho acá el exdiputado Noriega. Me parece que es lo mejor. Muy bien, muchas gracias. Hay que acatar este debate, que esto es parte de la democracia, valorizar que generales de la nación, coroneles, hijos desaparecidos, un argentino que cree de buena fe en el terrorismo de Estado debe ser condenado con la ley, podamos debatir sin agraviarnos, sin insultarnos y fundamentalmente tratando de esclarecer. Un rico debate. Que quedó claro. Acepté de buena gana cuando me Un rico debate. Vamos a la pausa, ya volvemos. www.radiosudamericana.com. En la fecha dejó de existir la señora María Angélica Vandevelle de Tripier a la edad de 74 años. Sus restos están siendo velados en la empresa de Bonis y serán inhumados mañana a la hora 9 en el cementerio de San Juan Bautista. Hay gente